Buenos días compañeros, seguimos con el curso de cálculo 2, esta vez con integrales impropias, parte 1. Las integrales impropias se llama si uno de los límites de integración es infinito o si el intervalo es discontinuo en algún punto del intervalo mismo. Por ejemplo, viendo en integrales impropias de primera especie, son aquellas integrales donde por lo menos uno de los límites de integración es infinito o el intervalo de integración es infinito. Viendo el ejemplo, en la primera integral, el límite superior es más infinito. En el segundo ejemplo, el límite inferior es infinito. Y viendo en el tercer ejemplo, también puede ser una integral impropia si los dos límites son infinitos. Viendo el primer caso de las integrales impropias de primera especie, si tenemos un intervalo en el límite superior con más infinito, entonces esto lo podemos cambiar con su límite de la integral de a t, la cual t va a ser el cambio de variable del más infinito por la función de x por la derivada de x. Viendo un ejemplo, nos piden hallar la integral de 2 a más infinito del diferencial de x sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces lo cambiamos con su límite, haciendo un cambio de variable de e a más infinito. Entonces la integral de 2 a e del diferencial de x sobre x menos 1 elevado al cuadrado cuando e tiende a más infinito. Luego, resolviendo la integral, tenemos límite de menos 1 sobre x menos 1 de 2 a e cuando e tiende a más infinito. Y por último, reemplazando e en x, tenemos el límite de menos 1 sobre e menos 1 más 1 cuando e tiende a más infinito. Entonces, por último, resolviendo y reemplazando más infinito en e, obtenemos como resultado 1 del integral. Ahora, viendo el segundo caso, cuando en el integral el límite inferior es infinito, entonces nuestra integral debe quedar haciendo su respectivo cambio de variable con t del menos infinito, queda con límite del integral de t a b de la función de x por el diferencial de x cuando t tiende a más infinito. Viendo un ejemplo, hallamos la integral de menos infinito a 0 del diferencial de x sobre la raíz de 1 menos x más x al cuadrado. Entonces, con su límite queda del integral de e, la cual este es el cambio de variable con menos infinito hasta 0 del diferencial de x sobre raíz de 1 menos x más x al cuadrado. Luego, la raíz, hacemos una factorización para poder integrarlo y nos queda de la forma de la raíz de x menos 1 medio elevado al cuadrado más 3 cuartos. Luego de haber hallado la integral, obtenemos como resultado el límite del logaritmo con valor absoluto de x menos 1 medio más raíz de 1 menos x más x al cuadrado de e a 0. Luego, reemplazando e en el límite, obtenemos como final resultado el logaritmo neperiano de 1 medio menos el logaritmo de valor absoluto de menos infinito más infinito. Pero como tenemos el logaritmo de menos infinito y más infinito, una suma de infinitos, entonces ese valor nos da indeterminado. Y viendo el último caso de la integral impropia de primera especie, vemos que si los dos límites son infinitos, estos podemos separarlos con suma de integrales con un número arbitrariamente dentro del intervalo que este debe pertenecer a todos los reales, y de esta forma podremos resolverlo con los casos anteriores, como vemos en el primero de menos infinito a y en el segundo integral de a más infinito. Entonces, para entender mejor, resolvemos un ejemplo. Hallamos la integral de menos infinito a más infinito del diferencial de x sobre ex más e a la menos x. Separando la integral en doble, tomamos un número cualquiera. En este caso, tomaré el número 0. Entonces, de menos infinito a 0, diferencial de x sobre e a la x más e a la menos x. Y la segunda integral sería más la integral de 0 a más infinito del diferencial de x sobre e a la x más e a la menos x. Luego, resolviendo con sus límites, nos queda con el límite de m, la cual es el cambio de variable para menos infinito hasta a del diferencial de x sobre e a la x más e a la menos x, más el límite con el cambio de variable de p a más infinito del integral de a p del diferencial de x sobre e a la x más e a la menos x. Luego, resolviendo
en la función e a la x más e a la menos x nos queda para las dos integrales e a la x sobre e a la 2x más 1. Y nosotros sabemos que el diferencial de e a la x es igual a e a la x por el diferencial de x. Entonces, reemplazando el diferencial de la x en las dos integrales, nos queda como el límite del integral de m a la a del diferencial de e a la x sobre e a la x al cuadrado más 1, cuando el límite tiende de m a menos infinito. Y para el segundo límite nos queda el integral de a a la p por el diferencial de e a la x sobre e a la x al cuadrado más 1, cuando p tiende a más infinito. Resolviendo la integral, nos queda, para las dos integrales, nos queda arco tangente de a la x de m a 0 para el primer límite y para el segundo límite arco tangente de e a la x de 0 a p. Entonces, reemplazando los valores de las integrales, nos queda para el primer límite pi cuartos menos arco tangente de e a la m cuando m tiende a más infinito, más para el segundo límite límite de arco tangente de a la p menos pi cuartos cuando p tiende más infinito. Entonces, reemplazando los valores m y p en los límites, obtenemos que para el primer límite es pi cuartos menos 0 y para el segundo límite es más pi medios menos pi cuartos, y como resultado final de la integral obtenemos pi medios. Segundo, viendo las integrales impropias de segunda especie, estas integrales son aquellas donde la función presenta discontinuidad en ambos puntos de intervalo. Viendo en el primer ejemplo, en este caso es discontinuo en x igual a 4 en el límite superior, porque en la función el denominador no puede tomar el valor 0. En el segundo ejemplo, x igual a 2 es discontinuo en el límite inferior, porque x en la otra función el denominador no puede tomar el valor 0. Y por último ejemplo, viendo en el integral del intervalo de 0 a 2, es discontinuo en x igual a 1, porque en la función, viendo como los ejemplos anteriores, tampoco el denominador puede tomar el valor 0. Viendo el primer caso de las integrales impropias de segunda especie, vemos que si f es continuo en el intervalo de a a b, excepto para x igual a b, lo cual es el límite superior, entonces la integral de a a b por la función de x, de diferencial de x, la tendremos que hallar con el límite de la integral de a a e, la cual es el cambio por b de la función de x por diferencial de x. Viendo un ejemplo, nos pide evaluar la integral de 0 a 4 del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 8 menos 2x más x al cuadrado, que es discontinua en x igual a 4, la cual la podemos comprobar en la raíz, la cual, si reemplazando x 4, vemos que el denominador toma el valor 0 y no puede tomar, y no debería tomar. Entonces, la integral lo hallamos con su límite y hacemos un cambio el 4 por el e, el cual quedaría el límite de la integral de 0 a e de la diferencial de x sobre la raíz de 8 menos 2x más x al cuadrado cuando e tiende a 4. Haciendo una factorización para poder hallar la integral, nos queda raíz de 8 menos x menos 1 elevado al cuadrado. Luego, hallando la integral, obtenemos arco seno de x menos 1 sobre 3 con el límite de 0 a 3. Reemplazando en la integral los límites, obtenemos el límite del arco seno e menos 1 sobre 3 menos arco seno menos 1 tercio cuando e tiende a 4. Entonces, reemplazando e en el e cuando tiende a 4, entonces reemplazando 4 en el límite, obtenemos pi medios menos arco seno de menos 1 tercio. Siguiendo con el segundo caso, si f es continuo en el intervalo de a b, excepto para x igual a, el cual es el límite inferior, entonces la integral de a a b de la función de x por diferencia de x se hallará con el límite del integral de e a b de la función de x por diferencial de x cuando e tiende más infinito, la cual es el cambio por a. Viendo un ejemplo, hallamos la integral de 0 a pi medios de seno de x por diferencial de x sobre raíz de 1 menos coseno de x, haciendo con límite, lo cual quedaría primero haciendo el cambio de e por 0, sería el límite de e a pi medios de seno de x por diferencial de x sobre raíz de 1 menos coseno de x cuando e tiende a 0.
Luego, hacemos un cambio de variable de el seno de x por diferencial de x por el cambio de diferencial de 1 menos coseno de x, lo cual nos da el mismo resultado. Y luego subimos hacia el numerador raíz de 1 menos coseno de x, lo cual sube como 1 menos coseno de x a la menos 1 medio. Luego hallamos la integral y obtenemos el límite de 2 por raíz de 1 menos coseno de x de e a pi medios cuando e tiende a 0. Luego, reemplazando en la integral, obtenemos el límite de 2 menos 2 raíz de 1 menos coseno de e cuando e tiende más a 0. Luego, reemplazando 0 en el límite, obtenemos como resultado 2 menos 2 por raíz de 1 menos 1 igual a 2, que es el resultado de la integral de 0 a pi medios de seno de x por diferencial de x sobre raíz de 1 menos coseno de x. Ahora veremos el último caso de las integrales impropias de segunda especie. Nos dicen que si f contiene un intervalo de a a b, excepto para x igual a c, donde a es menor que c y c es menor que b, la cual c está en el intervalo de a a b, entonces una integral de la forma de a a b de la función de x por diferencial de x la podemos separar en dos integrales. Con c es un número arbitrario, la integral de a a c por la función de x por diferencial de x más la integral de c a b por la función de x de la diferencial de x. Lo cual esto vemos que se puede resolver de la misma manera que el caso 3 de la integral impropia de primera especie, con el límite de la integral de am por la función de x diferencial de x, con m cambiándolo por c, más el límite de la integral de p a b de la función de x por diferencial de x, con p cambiándole de variable por c. Viendo un ejemplo, hallamos la integral de 0 a 4 de diferencial de x sobre x menos 3 elevado al cuadrado, la cual es discontinuo en x igual a 3. Viendo que 3 está en el intervalo de 0 a 4, entonces lo separamos en dos variables, en la cual la primera integral será de 0 a 3 de diferencial de x sobre x menos 3 elevado al cuadrado, más la segunda integral será de 3 a 4 por la diferencial de x sobre x menos 3 al cuadrado, lo cual esto será límite de integral de 0 a m por diferencial de x sobre x menos 3 elevado al cuadrado, la cual m toma el valor de 3 más el límite de integral de p a 4 de diferencial de x sobre x menos 3 elevado al cuadrado, lo cual p toma el valor de 3, con p tiende a 3. Luego, hallando las integrales, obtenemos en el primer límite menos 1 sobre x menos 3 de 0 a m cuando m tiende a 3 más el límite de menos 1 sobre x menos 3 de p a 4 cuando p tiende a 3. Luego, reemplazando los valores en las integrales de los límites inferior y superior, tenemos el límite de menos 1 sobre m menos 3 menos 1 tercio cuando m tiende a 3 más el límite de menos 1 menos 1 sobre p menos 3 cuando p tiende a 3, lo cual nos da en el primer límite más infinito y en el segundo límite más infinito. Entonces nos da un resultado más infinito, lo cual este es indeterminado. Nota, se dice que la integral impropia es convergente cuando existe y es infinita, o sea, cuando nos da un valor real. En caso contrario, se dice que es divergente. Ahora por último veremos las integrales impropias especiales, viendo la primera integral de la forma de 1 cuando tiende más infinito hasta más infinito del diferencial de x sobre x a la p. Esta converge si p es mayor que 1 o diverge si p es menor o igual a 1. De la segunda forma de la integral de 0 a más infinito de e a la menos px por diferencial de x. Esta converge cuando p es mayor que 0 o diverge cuando p es menor o igual a 0. Y por último, de las integrales de la forma del primer integral cuando es de 0 a 1 de diferencial de x sobre xp, x a la p, de la segunda forma de la integral de a a b de la diferencial de x sobre x menos a
a la p, o por último de la integral de a la b del diferencial de x sobre b menos x a la p, la cual converge si p es menor que 1 o diverge si p es mayor o igual a 1, la cual a y b pueden tomar valores reales. Bueno, eso fue todo de mi parte en esta ocasión. Hasta la próxima. Gracias.